Vamos a ir a Segunda de Pedro 1 y vamos a leer del verso 3 al verso 5. Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Mediante el conocimiento de quién? De aquel que nos llamó. ¿Y quién es aquel que nos ha llamado? Jesucristo. Por el conocimiento de Él, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, del conocimiento de Cristo, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, por medio de quién vamos a llegar a ser participantes de la naturaleza divina, por medio de Cristo. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. ¿Qué tenemos que hacer? Huir de la corrupción que hay en el mundo. Y hemos estado hablando mucho sobre este tema, sobre la importancia de mantenernos y permanecer en Cristo, sin importar las circunstancias. Importantísimo, permanecer en Cristo, estar con Él, vivir para Él. Pero saber que solamente vamos a permanecer en Cristo mediante el conocimiento de Él. O sea que debemos estar en una continua relación con Cristo para poder permanecer en esta relación que es con Él. Amén. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. El Señor nos permite, por medio de su conocimiento, por el conocimiento de quién, de Cristo. ¿Y cómo conozco a Cristo? Por medio de su palabra. Él ha sido verbo y Él ha sido la manifestación de Dios en carne. ¿Y cómo llego yo a esas promesas divinas? Permaneciendo en Cristo. Lo hemos estado hablando todo el tiempo, todos los días, que necesitamos permanecer en Él, que necesitamos estar con Él, que necesitamos conocer cuáles son las falencias que nosotros tenemos. A veces nos detenemos un poco más en concentrarnos en cuáles son las falencias de otros, pero es supremamente importante y valioso que nos detengamos cuáles son nuestras falencias, cuáles son esas falencias que no me están permitiendo a mí permanecer en Cristo. Y la palabra es clara y contundente cuando dice, huid. A José, ayer hablábamos de José. José huyó de la corrupción del mundo cuando en un momento de su vida se le presenta la esposa de Potifar a tomarlo. ¿Y él qué hizo? Huyó. Él no se quedó. Él no contempló. Él no dijo, no, es que ella es la que me está haciendo, es que ella es la que me está buscando. Ah, no, es que ella y uno como hombre, ¿cómo no? Es que, ¿dónde va a quedar mi hombría? No. Él entendió su posición como hijo de Dios y como hijo de Dios huyó de ese momento que difícilmente muchos han podido huir. Pero Dios en su infinita misericordia siempre nos muestra muchos momentos cruciales del ser humano, porque estas situaciones que son muy apremiantes, que puede pasar en hombres o en mujeres, sí hay salida. Siempre el Señor da la salida. El Señor da la salida. Entonces, el Señor nos permite a nosotros huir. ¿Qué hizo José? Huyó. Y era un momento muy apremiante. La palabra dice que José era un hombre de hermoso parecer. Y la esposa de Potifar también lo era. Entonces, como hombre, podría haber dicho o habría argumentado excusándose diciendo, ay, pero es que como es muy difícil, yo no fui capaz, Señor, mi carne me ganó. Alcanzó a huir. No pasó lo mismo con David. David se asomó a su balcón, vio a Betsabé, se llenó con su vista, por eso tan importante cuidar lo que vemos. Y allí viene una gran cantidad de situaciones en la vida de David que trae como consecuencia la muerte del hijo. Para que yo me pueda ganar esas promesas, yo necesito huir y yo necesito saber que mi mal proceder tiene una consecuencia. El punto aquí, cuando yo quiero permanecer en Cristo, la situación es que me puede llegar el pecado. El cuento es que yo tengo que huir.
Porque el problema del pecado no es pecar. El problema del pecado es la consecuencia. A veces se nos olvida y a veces decimos, no, es que eso no pasa nada. Eso nadie se dio cuenta. Pero Dios sí se dio cuenta. Entonces hay una consecuencia de ese pecado. Entonces hay algo oculto. Hay algo que nadie lo sabe, pero tú sí. Hay alguien que nadie lo sabe, pero yo sí. Hay algo oculto en nosotras o en nosotros que pasamos por situaciones en las cuales nadie conoce. Pero es que a mí nadie me está viendo, nadie sabe esta situación, yo lo hago a solas, esto es una situación que no hay evidencias, ¿sí? No hay evidencias de parte tuya, no hay evidencias físicas de la gente que te rodea, pero Dios tiene todas las evidencias. Cuando nosotros entendemos que no es pecar deliberadamente, no es hacer que tenga una vida en Cristo digna, no, es saber que lo que yo esté haciendo, Dios lo está viendo y que yo necesito tener un reconocimiento de apartarme completamente para Él. A nosotros se nos olvida que el Señor es omnipresente y omnisciente, y la palabra lo dice en el Salmo, que Él todo lo conoce, Él desde el vientre de nuestra madre nos formó. El Señor conoce todas nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Por eso el Señor dice en su palabra, huid, huid, huid de las situaciones que hay en el mundo. ¿Qué situaciones hay en el mundo? Concupiscencia, pecado, dolor, traición. ¿Esto qué significa? Si tú huyes de un lugar, es que tú no te pareces a ese lugar. Si tú huyes de ese lugar, es que tú no tienes semejanza a ese lugar del cual tú estás huyendo. Entonces yo necesito aprender a huir. Pero para yo poder decirle a otro que huya, tengo que tener el valor y la valentía de huir yo primero. Sí se puede huir. Todos los días tenemos situaciones apremiantes, todos los días que decimos, no, yo quiero tirar la toalla. Pero cuando ya tenemos un encuentro con Cristo, cuando hemos entendido que con el reconocimiento de Él, nuestra vida tiene un encuentro distinto, empiezo yo a decir, wow, Señor, definitivamente fuera de ti nada tengo. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu tiempo, gracias, Señor, porque tú eres grande, tú eres poderoso, Señor, porque tú haces la obra en mi vida. ¿Ustedes creen que no tenemos temores? Todos los días tenemos temores, hasta temor de fallar, temor de decirle, Señor, saca todo temor. Y el Señor saca todo temor cuando empezamos a depender de Él. La palabra me dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Vamos a seguir leyendo el 6 y el 7. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejará estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos darle estos ingredientes a nuestra vida. ¿Cuáles son estos ingredientes? Fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Necesitamos estos ingredientes en nuestra vida para permanecer en Cristo. Nosotros no permanecemos en Cristo solamente, yo ya recibí a Cristo y ya. No, hay que tener unos ingredientes claros en nuestra vida sobre la importancia de cómo permanecer en Él. Con estos ingredientes, fe, el que cree todo le es posible. Para poder permanecer en Cristo hay que tener fe, hay que creerle a Él, no hay que cuestionar al Señor. Para poder permanecer en Cristo hay que tener fe, hay que tener virtud. A esa virtud hay que añadirle mucho conocimiento. Todos tenemos una virtud. A esa virtud añadirle conocimiento. A ese conocimiento hay que aplicarle dominio propio. Porque un conocimiento que no tenga un dominio propio es un conocimiento que termina uno no poniéndole rienda a lo que está aprendiendo, a lo que está digeriendo, a lo que está llenándose en la cabeza, en su mente. Porque, ¿qué pasa cuando hay tantas personas que se llenan de conocimiento y de conocimiento? Terminan diciendo, no existe Dios. ¿Por qué? Porque ese conocimiento no tiene dominio propio. Yo necesito a ese
conocimiento, aplicarle dominio propio, para saber cuándo puedo ejercerlo, cuándo puedo ejecutarlo, cuándo puedo hablarlo, porque el dominio propio es absolutamente necesario en nuestras vidas. Al dominio propio, paciencia. Paciencia. Y la paciencia sí que hace falta en nuestra vida. La paciencia hace muchísima falta en nuestra vida. ¿Qué tan paciente eres contigo misma o contigo o con los tuyos? Por lo regular siempre no somos pacientes con los nuestros. Somos más pacientes con los desconocidos. ¿No les pasa que somos mucho más queridos, más dóciles con la gente desconocida que con las nuestras? Ay, eso yo no se lo aguantaría a mi hija o a mi hijo, ni a mi esposo, pero a otra persona no se preocupe, tranquila, siéntese. Somos de una paciencia con el desconocido que no está mal, pero asimismo debe ser igual de paciente con los tuyos en tu casa. Porque por lo regular siempre somos muy queridos, muy querendones con la gente desconocida como para no pasar pena, como para que no vean que nosotros se nos sale el bloque, por decirlo de esa manera. Asimismo debes ser igual de considerada y de paciente con los tuyos, con tus hijos, con tu esposo, con tu familia. Es importante que lo seamos. Es necesario ser paciente con ellos. Amén. A la paciencia, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, no solamente que estén, necesitan que abunden en nosotros. No os dejará estar ociosos y sin fruto. Si nosotros no estamos dando fruto o estamos perdiendo nuestro tiempo, es porque alguno de estos ingredientes o estos pasos no están en nuestra vida. Amén. Entonces vamos a empezar a analizarlos. Mire que la palabra como es de bella y de hermosa que siempre. En el Salmo 1 habla de que todo árbol plantado junto a corrientes de agua no se seca, siempre da fruto y todo lo que hace prospera. ¿Qué hay que hacer? Meditar en la palabra, no sentarme en silla de escarnecedor, no andar en caminos de malos ni de pecadores. Y aquí me está diciendo que si permanezco en Cristo, que si permanezco en Él, que si me abundan todas estas cosas, no voy a estar sin fruto. ¿Se da cuenta cuál es ese árbol? ¿Se da cuenta quién es ese árbol que nos permite a nosotros vivir sin fruto? Cristo. Cristo es ese árbol que me permite vivir sin fruto. Pero ¿qué pasa? No solamente con yo decir recibí a Cristo, me bauticé en su nombre, ya, no, hay que hacer nuestra parte. Y ahí habla de la diligencia. Ahí habla que seamos diligentes. Y el que es diligente está presto, está atento, está caminando hacia el frente, porque es diligente. Entonces yo no puedo pretender, no es que ya el Señor, no es que ya yo lo recibí, ya el Señor tiene, no, el Señor no. Mucho cuidado con eso. Nos toca a nosotros. El Señor nos ha dado autonomía y voluntad y nos ha dado determinación, nos ha dado conocimiento. El Señor nos ha dado la habilidad para poder hacer. Nosotros no nos podemos volver, yo soy hija de Cristo y ya recibí al Señor y ya me bauticé en su nombre, yo espero que todo pase. No. Yo hablo con Él y Él me va a dar a mí la dirección para yo qué hacer. Pero a mí me toca tomar decisiones. A mí me toca seguir poniendo un paso adelante. A mí me toca estar diciendo qué hago y qué no hago. A mí me toca empezar a caminar en la dirección que Él quiere, pero me toca seguir tomando decisiones y determinaciones. Entonces, a veces nosotros y caemos en un error que, no, Señor, dame tú la respuesta. Entonces, dame tú la respuesta es que me quedo y pasa tiempo y tiempo y yo digo, bueno, y entonces, ¿yo qué hago? Como una inseguridad para tomar decisiones. Y cuando estoy en Cristo debo tomar decisiones acertadas, porque estoy escuchando su voz. Pero no es que, Señor, esas inseguridades que no nos dejan tomar decisiones y toca ir a la presencia del Señor para que el Señor organice todo a nuestro favor, según su voluntad. Entonces, yo necesito ser determinada y determinado en que debo estar en esa vid, en ese fruto, apartarme para Él y entender que el Señor nos ha dado habilidades como conocimiento, virtud, fe, dominio propio, paciencia. El Señor nos ha dado todas esas virtudes para que nosotros empecemos a explorarlas en nuestra vida y a fortalecernos en Él, con Él, para empezar a ejecutar muchos cambios y muchas situaciones que necesitamos en nuestra vida. Y a veces caemos en el error
Yo tengo que tomar decisiones todos los días, usted también, pero a veces dilatamos las decisiones. El Señor organiza todo a nuestro favor. El Señor organiza todo y usted tiene que empezar a tener una lectura clara de lo que Dios quiere que usted haga. Pero usted necesita estar en conexión con Cristo, huyendo de la corrupción que hay en el mundo para que esa corrupción no le quite la visión de Cristo. Y entrégale todo a Él y dígale, Señor, ayúdame a tomar decisiones. Señor, ayúdame a tomar decisiones. A veces no tomamos decisiones, no porque Cristo no quiera que yo las tome, porque nosotros no nos desprendemos de lo que realmente Cristo quiere hacer en nuestra vida. Nos cuesta a nosotros. Y esos son procesos. A veces no tomamos decisiones porque somos nosotras quienes no nos desprendemos realmente para tomar decisiones que Dios quiere, porque la que no se quiere desprender soy yo, porque la que no se quiere hacer un lado soy yo, porque la que no quiere soltar soy yo. Entonces no tomamos decisiones realmente reales e importantes en nuestra vida, porque somos nosotras quienes no queremos desprender, soltar, avanzar, porque estamos allí, estamos amañadas o amañados a ese pasado, amañadas o amañados a esa situación, amañadas o amañados a ese problema, amañados o amañados a esa situación que sabes que es lo mismo, pero te permaneces ahí y sabes que tienes que soltar y sabes que tienes que dar el paso, pero te cuestas a ti. A ti es la que te está costando, no a Cristo. El Señor te está diciendo que hagas, eres tú la que no lo quiere hacer. Soy yo la que no lo quiero hacer. Pero me toca decirle al Señor, bueno, Señor, yo no lo quiero hacer. Y el Señor quiere hombres y mujeres honestas que le digan, mira, Señor, yo no quiero hacer X situación, pero tú me estás diciendo que lo haga. Tú me estás siendo incisivo, insistente en que lo haga. Señor, por favor, me duele lo que va a pasar, me duele lo que va a hacer, me duele esta situación, pero Señor, que se haga tu voluntad. Mire, cuando eso pasa, usted suelta y Cristo ejecuta en su vida. Y usted cuando menos se dio cuenta no hay dolor, porque usted le entregó al Señor y el Señor da paz a nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Es como cuando uno tiene un niño chiquito y el niño quiere y quiere y uno le explica el por qué. Hasta que el niño entendió, dejó la pataleta, entendió por qué la mamá le dijo que no y dejó la pataleta. Entonces, somos nosotras, y siempre lo he dicho, quienes detenemos nuestra evolución, sea espiritual o física, porque tenemos muchos apegos a todo. Mire, vivimos apegados hasta una blusa. Vivimos llenos de apegos a lo material, a lo emocional, al dolor vivimos apegadas. Vivimos apegadas a las malas situaciones, vivimos apegadas al problema, nos encanta el problema. Y a veces decimos, cuando ya usted supera la situación, usted luego dice, ay, Dios mío, pero yo ¿por qué me pegué tanto de esa situación? ¿Yo por qué siempre peleo por lo mismo? Porque vives pegada al problema, vives pegada a la mala situación. Y la palabra que me dice, huye, huye, no te pegues. No te pegues al problema, no te pegues a la mala situación, no te pegues a esa situación que no te ayuda, que no te llena, que no te hace crecer. Entonces, la invitación en esta madrugada y para terminar, viene ahora Poesía para el Alma aquí en Tu Voz Radio. Soltemos, huyamos, huye de todo aquello que no te ayuda a crecer. ¿Qué hubiese hecho José? Si hubiese quedado amancillando allí el pecado, era una bonita mujer, pero él huyó. Él entendió porque él tenía fe, él tenía virtud, él tenía conocimiento, él tenía dominio propio. Él tenía afecto fraternal, él tenía amor. José lo tenía y por eso huyó. Y cuando yo entiendo mi posición, él sabía que era hijo de Dios. Él sabía que era hijo de Dios. Cuando yo entiendo mi posición y sé quién es mi padre, yo huyo porque sé que eso a mi padre no le va a gustar. Esta situación yo mejor huyo porque esta situación a mi padre no le va a gustar. Entonces, huye en el momento correcto, suelta en el momento, debes irte de ese lugar, debes soltar ese sentimiento, debes soltar esa situación, debes soltar ese problema, suéltalo, no te amarres, no te aferres, huye para poder recibir todas esas promesas. ¿Quieres recibir las promesas de Cristo? Huye.
¿Quieres recibir las promesas de Cristo? Dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante del conocimiento de que aquel que nos amó, Cristo nos amó. ¿Mediante el conocimiento de quién? De Cristo. Mediante el conocimiento de Cristo, yo recibo las promesas que Él tiene para mí. ¿Pero qué tengo que hacer para recibirlas? Huir. Huir de todo aquello, soltar de todo aquello que no me deja crecer, evolucionar, avanzar. No se aferre al problema de siempre. No se aferre al mismo sentimiento de rabia, de celos, de ira, de contienda. No te aferres a eso. Entra en ese conocimiento, entra en esa fe, entra en esa virtud, entra en ese dominio propio. Es importante que entremos en otra dimensión espiritual. Soltemos. No tienes el control, tú no lo tienes. Yo tengo el control, no, tú no lo tienes, lo tiene Cristo. El control lo tiene Cristo. Déjale el control a Cristo. Suéltale a Cristo tu vida, suéltale a Cristo todas tus situaciones, suéltaselas. El punto es ese, que nosotros queremos seguir controlando. Nosotros no controlamos nada. Cristo controla todo, hasta el universo. Este planeta está flotando en este momento porque Cristo, su mano poderosa, está allí sosteniendo este planeta. ¿Usted cómo se imagina eso? La ciencia dirá muchas cosas, pero es que, ¿cómo flotan los planetas? Cristo. Cristo, que es el dueño de todas las cosas. Así que la invitación en esta hora y en este día es que, por favor, entiende que mediante el conocimiento de Cristo, tú vas a recibir todas tus promesas y vas a soltar y vas a huir de todo aquello que no te está dejando crecer. Puede ser que te estés aferrando a una situación. Yo no puedo controlar la vida. Hoy tenemos una poderosa que lamenta el fallecimiento de su padre. No podemos controlar la vida de las personas. Esto es de vivir y morir. ¿Que es doloroso? Claro que es doloroso. ¿Queremos pasar por esa situación? Nadie quiere pasar, pero tenemos que soltar. Son sentimientos que no podemos dejar que se aniden y que pasemos los procesos. Pasemos los procesos. Desahoguémonos en Cristo. Entreguémosle todo dolor, entreguémosle toda molestia, toda situación. Tú estás pasando por situaciones, todos pasamos por situaciones. Hoy tienes una situación con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu trabajo, con muchas circunstancias, porque todos tenemos diferentes circunstancias, todos. Que el Señor nos ayude a permanecer en Él. Él está allí para ayudarnos, solo que yo soy la que tengo que soltar y dejarlo que Él haga su obra en mi vida. Soy yo la que tengo que aprender a soltar. Y para terminar, huye de ese problema. ¿Sabes que cierta circunstancia te lleva a un problema? Huye de ese problema, huye de esa conversación que te genera un problema. Miren, algo tan sencillo como eso. Hay conversaciones que se convierten en problemas gigantes. Huye de esa conversación, porque esa conversación siempre te va a generar el mismo problema. Hay conversaciones que se pueden tener y hasta que la otra persona, la comunicación asertiva es que yo me comunico con otra persona y tengo que tener una retroalimentación. Pero si yo sé que cada vez que voy a hablar con esa persona es un problema, pues mejor lo hablo, entrego eso a la presencia del Señor y digo, Señor, propicia ese momento para que haya una comunicación asertiva, una comunicación real. Amén. Un abrazo gigante para todas y para todos. Bendiciones de lo alto.